Ramírez, profesor de Física General 1 de la Universidad de Costa Rica, y el día de hoy vamos a ver el tema rotación de un objeto rígido en torno a un eje. Este tema se ve en el libro Serway-Jewett, en los capítulos, el capítulo 10, los temas del 1 al 3, del 5 al 7 y el tema 9. Si recordamos, el capítulo 10.4 ya vimos esa parte de la materia cuando estudiamos momentos de torsión, y el capítulo 10.8 se va a omitir por el momento del curso. Entonces, los contenidos de esta semana son los siguientes: 10.1, posición, velocidad y aceleración angular, objeto rígido bajo aceleración angular constante, cantidades angulares y traslacionales, objeto rígido bajo un momento de torsión neto, cálculo de momento de inercia, energía cinética rotacional y movimiento de rodamiento de un objeto rígido. Muy bien, vamos a comenzar con el primer tema, y es posición, velocidad y aceleración angular. En los capítulos anteriores, empezando desde el capítulo 1, hemos estado viendo la posición, velocidad y aceleración desde una perspectiva lineal, es decir, que el objeto se está moviendo a lo largo de un plano XY, donde el X suele ser el horizontal y Y suele ser la vertical. Ahora, a partir de este momento, o empezando con este capítulo, también vamos a estudiar la posición, velocidad y aceleración de un objeto, que puede ser ya sea una partícula o un objeto rígido. Los vamos a empezar a estudiar a partir de su movimiento angular, es decir, un movimiento alrededor de un eje. En este caso, nosotros podemos decir lo siguiente: si el movimiento de una partícula está dada por este arco S, que tiene cierto radio respecto al centro de este círculo, entonces podríamos decir que la posición angular de este objeto, que la vamos a denotar como un teira, un ángulo teira, va a ser igual al arco S dividido entre R. Algo muy importante que tenemos que recordar aquí es que esta fórmula solo sirve cuando θ está en radianes, es decir, S dividido entre R nos va a dar un ángulo en radianes, por lo que nada más tenemos que tener cuidado cuando pongamos esto en la calculadora. Hay que recordar que este ángulo está en radianes, y si tenemos las fórmulas seno, coseno y tangente puestas en grados, pues eso va a ser un problema. Entonces, nada más se los digo para que recuerden hacer la conversión. Si ustedes obtienen esta posición θ en función de S dividido entre R, les va a dar un ángulo en radianes. Muy bien. Ya teniendo en cuenta la posición angular, ahora lo siguiente va a ser la velocidad angular. Y la velocidad angular vamos a seguir con la misma definición que velocidad lineal, pero para una posición angular. Es decir, la velocidad promedio angular va a ser igual al delta de posición angular dividido entre delta del tiempo. Es decir, si tengo dos posiciones angulares, a θ1 y θ2, yo puedo determinar cuál es la velocidad promedio de este movimiento si yo sé cuánto tiempo fue el que tardó en llegar desde el punto 1 hasta el punto 2. De igual manera que lo decíamos con la velocidad lineal, en la velocidad angular instantánea va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 de delta θ dividido entre delta t, y esto me va a dar igual a una derivada de θ sobre dt. De igual manera, la aceleración va a tener exactamente la misma definición que para la aceleración lineal, es decir, la aceleración angular que denotamos con esta alfa va a ser promedio cuando sea la división entre la velocidad 1, el delta de velocidad angular dividido entre delta t. Y de igual manera, la aceleración instantánea angular va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de delta omega dividido entre delta t, es decir, d omega sobre dt. Ahora que empezamos a tener definido cómo podemos describir el movimiento angular de un objeto con posición, velocidad y aceleración angular, podemos empezar a describir el movimiento de ese objeto
a partir de ecuaciones de cinemática. Por lo que ahorita en pantalla tenemos las ecuaciones de cinemática de movimiento angular. Si podemos ver estas ecuaciones, vamos a notar que son exactamente las mismas ecuaciones de movimiento lineal, pero ajustadas para movimiento angular. Es decir, vamos a empezar por la primera. Omega f, velocidad final, va a ser igual a omega i, velocidad inicial, más alfa t, o sea, más la aceleración por el tiempo. Esta es exactamente la misma fórmula que nosotros vimos para movimiento lineal, pero ajustada para movimiento angular. De igual manera, tenemos esta, θ f es igual a θ i, posición final es igual a posición inicial, más omega i por t, más un medio de alfa por t al cuadrado. La siguiente, omega f al cuadrado, va a ser igual a omega i al cuadrado, más 2 por alfa, todo esto multiplicado por θ f menos θ i. Y finalmente, tenemos que θ f va a ser igual a θ i más un medio de omega i más omega f por t. Estas son las mismas fórmulas que vimos para movimiento lineal, ajustadas para movimiento angular. Teniendo en cuenta cómo podemos describir el movimiento con estas ecuaciones, también podemos aplicar la lógica de las cantidades angulares hacia otras ecuaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que la velocidad lineal en el ejemplo que vimos al principio de la presentación, la velocidad lineal de esta partícula que gira alrededor de un eje va a estar dada por ds sobre dt, es decir, por el cambio de posición del arco dividido entre el tiempo. Bueno, si nosotros utilizamos la definición que S, la longitud del arco, es igual al radio por el ángulo θ, entonces ds va a ser igual a r por dθ. Y esto me va a decir que la velocidad traslacional o la velocidad instantánea de un objeto va a ser igual al radio por omega. Es decir, el radio del círculo, o hacia donde estamos girando, esa circunferencia hacia donde estamos girando, multiplicado por la velocidad angular de este objeto. De igual manera, la aceleración de este objeto va a quedar definida por la aceleración translacional más una aceleración radial. Nosotros podemos definir la aceleración translacional como dv sobre dt, es decir, dr omega sobre dt, y esto va a ser r por alfa. R, el radio de la circunferencia alrededor de la cual estamos girando, y alfa, la aceleración angular de este movimiento. Y del componente radial de la aceleración de este objeto va a estar dado por la aceleración centrípeta, es decir, v al cuadrado dividido entre r, o también r por omega al cuadrado. Muy bien, antes de seguir viendo otras aplicaciones de las funciones de cinemática lineal aplicadas a cinemática rotacional o cinemática angular, vamos a hacer un repaso pequeño de momento de torsión. Recordemos, el momento de torsión es cuando una fuerza se aplica sobre un objeto que está fijo desde un eje. El efecto de esa fuerza sobre dicho objeto dependerá de la dirección de la fuerza y la distancia desde donde se aplica. Por lo tanto, tenemos esta fórmula, que el momento de torsión de un objeto va a estar dado por F, que es la fuerza, R, que es la distancia desde donde se aplica la fuerza hacia el centro de la circunferencia, el centro del eje desde donde estamos girando, y seno de phi, que phi es el ángulo que se forma entre el vector F de la fuerza y el vector R de este radio. Entonces, si podríamos utilizar esta fórmula, vamos a hacer lo siguiente. La segunda ley de Newton para un objeto en movimiento de rotación va a estar dada por esta fórmula. Es decir, la sumatoria de todas las fuerzas traslacionales de este objeto
va a ser igual a la masa por la aceleración translacional de este mismo objeto. Por ley de torsión, nosotros sabemos que el momento de torsión derivado de todas las fuerzas desde un punto de eje hacia un objeto va a ser igual a la sumatoria de todas esas fuerzas multiplicado por la distancia desde la cual se aplica. Y desde aquí podríamos saltar a la siguiente ecuación, que es que la sumatoria de momentos de torsión sobre un objeto en movimiento rotacional va a ser igual a la sumatoria de F de las fuerzas externas que se aplican sobre este objeto multiplicado por el radio. Bueno, si utilizamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a M por A por AT, tendríamos esta ecuación de acá, M por AT por R, y aquí podríamos igualar que nos diría que es un M por R, la masa del objeto, por R al cuadrado por alfa. Desde aquí podríamos ver que el momento de torsión va a ser igual a M por R al cuadrado por alfa. Entonces vamos a convertir este término en un I y lo vamos a llamar momento de inercia. Por lo tanto, tendríamos que la sumatoria de todos los momentos de torsión sobre un objeto va a ser igual o va a estar dada por el momento de inercia de este objeto multiplicado por la aceleración angular. Y de aquí vamos a tener una similitud muy parecida entre la segunda ley de Newton para movimiento translacional y esta relación de momentos de torsión con momentos de inercia, porque vamos a tener que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración de este mismo objeto, y esto es muy parecido a lo que estamos escribiendo en esta segunda ecuación, que la sumatoria de todos los momentos de torsión va a ser igual al momento de inercia de este objeto por la aceleración angular de este objeto. Entonces vemos cómo hay una relación muy cercana entre la masa y el momento de inercia. Y esto lo vamos a ver más a fondo en futuras diapositivas. Antes de ver esto, sin embargo, vamos a analizar un poquito esto del momento de inercia. El momento de inercia del cual estamos hablando o del cual vamos a enfocarnos es el movimiento de inercia desde el centro de masa de objetos rígidos. Entonces aquí en esta diapositiva tenemos diferentes objetos rígidos, por ejemplo, un anillo o un aro cilíndrico delgado donde el ancho de este aro no es despreciable respecto al radio. Tenemos un cilíndrico sólido que tiene un radio determinado y tenemos un cilindro hueco. Y esto nos va a dar el momento de inercia de este punto respecto a este eje que estamos dibujando acá. Lo mismo con una barra delgada, con ejes de rotación a partir de un extremo y lo mismo con una placa rectangular. Entonces, estos son momentos de inercia en centros de masa de diferentes tipos de objetos o de objetos comunes que vamos a estar utilizando a lo largo de los ejercicios. Nada más hay que recordarlos para el momento en el que sea adecuado utilizar estas fórmulas. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos a ver cómo calculamos el momento de inercia de un objeto rígido. Y el momento de inercia vamos a entenderlo como el efecto de la masa de un objeto rígido dependiente del punto de eje de rotación. Es decir, dependiendo de la distancia que tenga mi objeto desde el eje de rotación, esto también va a cambiar el momento de inercia del objeto. El momento de inercia lo podemos también determinar como el límite cuando delta m tiende a 0 de esta sumatoria.
RI al cuadrado por delta M. Si hacemos este límite, vamos a tener que sería la integral de R al cuadrado por dm, donde dm es la derivada de las masas. Si utilizamos la fórmula de que la masa es igual a ρ por V, donde ρ es la densidad y V es el volumen, entonces en términos de volumen podríamos sacar el momento de inercia como la integral de la densidad por R al cuadrado por la derivada del volumen. Ahora bien, nosotros podemos también describir la energía cinética de un objeto desde un punto de vista de su movimiento rotacional, porque no es necesario que un objeto esté moviéndose a lo largo del eje X o el eje Y para tener energía cinética. Si un objeto está rotando en su propio eje, también tiene energía cinética porque también va a tener cierta rapidez. Muy bien, desde este punto de vista, nosotros sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Para un objeto rígido rotacional, también lo podríamos describir de la siguiente manera, que la energía cinética rotacional va a ser igual a la sumatoria de las energías cinéticas internas de este objeto. Y lo que nos referimos es que si dividimos este objeto rígido en muchas partículas bien definidas, cada una con su propia masa y cada una con su propia velocidad, vamos a tener la energía cinética rotacional total de este objeto al hacer esta sumatoria. Si tenemos esto, significa que la sumatoria se vuelve la sumatoria de un medio de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula al cuadrado. Y de aquí podríamos utilizar una de las ecuaciones que hicimos al inicio de la presentación, que es que la velocidad de cada punto, si está en movimiento rotacional, la velocidad de cada punto puede estar dada por el radio o la distancia hacia el eje desde ese punto multiplicada por omega. Es decir, esta ecuación se va a volver la sumatoria de un medio de la masa de cada partícula por la distancia respecto al eje al cuadrado por omega al cuadrado. Y de aquí podríamos hacer lo siguiente. El un medio no aporta nada a esta sumatoria, ya que es una constante, por lo que lo podemos sacar de la sumatoria. Y luego el omega tampoco aporta nada a esta sumatoria, ya que va a ser constante para este objeto rígido. No importa en qué punto estemos girando, siempre va a tener la misma velocidad angular. Desde aquí podríamos sacar tanto el un medio como la velocidad angular al cuadrado de esta sumatoria, y lo que tendríamos dentro de la sumatoria va a ser la sumatoria de la masa de cada partícula por la distancia respecto al eje al cuadrado de cada partícula. Y esto es la misma definición que la del momento de inercia. Es decir, que la energía rotacional o la energía cinética debido al movimiento rotacional de un objeto va a estar dada por un medio de el momento de inercia de este objeto multiplicado por omega al cuadrado, es decir, la velocidad angular al cuadrado. El siguiente tema que vamos a ver el día de hoy es el de movimiento de rodamiento de un objeto rígido. Y para esto vamos a tener lo siguiente. Digamos en este ejemplo que tenemos aquí que un cilindro está rodando sin deslizarse alrededor de una superficie. Entonces, nosotros sabemos que este cilindro se va a deslizar alrededor de esta superficie y podríamos describir este movimiento que hizo el cilindro como el arco del mismo cilindro, que va a ser igual al radio del cilindro multiplicado por el ángulo que tiene este arco. Muy bien, desde este punto de vista, esta distancia traslacional fue la misma distancia que se movió el centro de masa de este cilindro, que es este centro de masa ubicado en este punto. Es decir, este centro de masa se movió desde este punto de acá hasta este punto de acá.
De aquí podríamos describir la velocidad del centro de masa como la derivada de este arco con respecto al tiempo, es decir, R, el radio, multiplicado por la derivada de theta respecto al tiempo, o sea, R por omega. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada del centro de masa de un objeto que está rodando va a estar dada por el radio de este objeto que está rodando multiplicado por el omega, la velocidad angular del rodamiento. De esta misma perspectiva, podríamos decir que la aceleración de este mismo centro de masa va a estar dada por la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo, y esto va a ser igual al final a el radio de este objeto multiplicado por la aceleración angular de este objeto. Y antes de seguir viendo más teoría respecto al movimiento del rodamiento, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un paréntesis para ver el momento de inercia alrededor de un eje. Y esto se llama el teorema de Steiner. El momento de inercia con respecto a un eje paralelo que pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia del centro de masa más el producto de la masa por la distancia entre ambos ejes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si mi objeto rígido, digamos que es esta esfera o este cilindro, está girando alrededor del eje P y este tiene una distancia R, entonces yo puedo calcular el momento de inercia de mi objeto respecto al eje P como lo siguiente, que va a ser el momento de inercia en P, va a ser igual al momento de inercia en el centro de masa de mi objeto, es decir, el momento de inercia en este centro de masa, más el momento de inercia debido a la masa de este objeto, multiplicado por el radio al cuadrado respecto al eje P. Y esto va a ser muy importante cuando estamos sacando momentos de inercia de objetos que no están ubicados exactamente en el radio o no están ubicados exactamente en el eje alrededor del cual están girando. Entonces vamos a tener que sacar tanto el momento de inercia desde el centro de masa de este objeto como el momento de inercia debido a la distancia que tenemos respecto al eje al cual estamos girando. Muy bien, habiendo dicho este paréntesis, podríamos seguir con el tema del movimiento de rodamiento. Y el último tema que vamos a ver respecto al movimiento de rodamiento es el siguiente. Nosotros ya supimos que podemos describir la energía cinética de un objeto en rodamiento como la energía cinética de un medio de el momento de inercia respecto al punto P multiplicada por el omega al cuadrado. ¿Y por qué utilizamos respecto a este momento de inercia respecto al punto P? Bueno, en este ejemplo que estamos utilizando, estamos tomando que el punto P es el punto donde el cilindro, donde el objeto en rodamiento está haciendo contacto con la Tierra. O sea, justo en este punto y justo en este instante, el momento de inercia de este objeto, acción, justo en este punto y justo en este instante, el punto P no tiene ninguna velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad está en el centro de masa, la velocidad está en los puntos de la circunferencia y en cualquier punto dentro de la circunferencia, excepto en el punto P. Justo en este instante, el punto P de la circunferencia no se está moviendo. Entonces, es como si el punto P fuera un eje alrededor del cual este cilindro está girando. Desde aquí ya sabemos que podemos describir la energía cinética como un medio del momento de inercia desde este punto P, desde este punto de giro, multiplicado por omega al cuadrado. Y de aquí, si utilizamos el punto P de referencia, sabemos que esto va a ser un medio del momento de inercia del centro de masa de este objeto multiplicado por omega al cuadrado más un medio de m por r al cuadrado, la distancia, la masa de este objeto y la distancia respecto al centro de masa al cuadrado,
multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. Y entonces de aquí vamos a tener la última ecuación del día de hoy, que es que podemos describir la energía cinética rotacional de este objeto como un medio del momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado más un medio de la masa de este objeto por la velocidad al cuadrado de este centro de masa. Muy bien. Ya con esto vamos a terminar los temas del capítulo 10 del libro de texto y a lo largo de la semana vamos a realizar ejercicios de práctica y ejercicios de examen. Algo que tengan en cuenta antes de terminar es que esta energía cinética rotacional no es una energía cinética diferente, sigue siendo la misma energía cinética que estamos calculando, que hemos calculado desde los capítulos anteriores. La gran diferencia es que en este punto ya estamos tomando en cuenta la perspectiva ya estamos tomando en cuenta la perspectiva o el hecho de que este objeto no solamente está moviéndose traslacionalmente, sino también está rodando en torno o está girando en torno a su propio eje.